Lo mismo que vimos para segmento lo vamos a ver para ángulos. Si nosotros tuviéramos un ángulo cualquiera, por ejemplo este ángulo alfa, nosotros podemos transportarlo para construir un ángulo congruente con ese. Eso quiere decir un ángulo que tenga la misma medida que ese, pero va a estar ubicado en otro sector del plano. Para eso vamos a trazar una semirrecta, la cual va a definir un semiplano sobre el cual vamos a transportar este ángulo, ¿sí? Porque en realidad nosotros los segmentos simplemente utilizamos una porción de la semirrecta para transportar ese segmento. En el caso del ángulo, va a tomar como lado parte de esa semirrecta y luego va a tomar un semiplano dependiendo para qué sector, digamos, nosotros lo transportemos. Si es para este lado, considerando este semiplano, o para este lado, considerando ese semiplano. Siempre y cuando trabajemos con ángulos convexos. Si nosotros transportáramos un ángulo cóncavo, utilizaríamos el plano, digamos, completo. Para poder transportarlo, obviamente también vamos a utilizar el compás. Nosotros podríamos medirlo con el transportador, pero al igual que con la regla, no es un instrumento de medición exacto. Entonces, para poder transportar un ángulo, lo que vamos a hacer es, dado el ángulo original, vamos a pinchar en su vértice y vamos a marcar un arco que corte ambos lados del ángulo. Ese mismo arco, sin mover el compás, sin mover su abertura, ¿no? Lo transporto hacia la semirrecta sobre la cual vamos a transportar el ángulo. Entonces voy a hacer ese arco acá. Y luego, una vez que transportamos este arco, vamos a medir la amplitud del ángulo original, midiendo de lado a lado cuánto, digamos, cuál es su apertura de lado a lado respecto del arco anterior. Ese mismo arco lo transporto sobre el arco transportado, acá. Pincho y marco. Una vez que tengo eso, la semirrecta, el origen de la semirrecta y este punto van a ser en los lados del ángulo transportado. Bueno, medimos bien y marco el otro lado. Este ángulo que queda definido acá es un ángulo congruente con este. Entonces, si nosotros lo escribimos, vamos a decir que el alfa original va a ser igual al alfa prima. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un ángulo obtuso como este, recuerden que los ángulos pueden estar en cualquier posición, digamos, uno siempre trabaja en línea con el renglón, lo cual está mal porque crea una estructura, digamos, en nosotros que pensamos que siempre, o si no está en línea con el renglón, no lo podemos identificar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ángulo obtuso, lo que vamos a hacer es transportarlo. Para eso tenemos la semirrecta sobre la cual vamos a transportar el ángulo. Voy a marcar un arco sobre el ángulo que voy a transportar, pincho en su vértice, marco un arco, transporto ese mismo arco con origen en la semirrecta, en el origen de la semirrecta, ¿no? Luego mido la amplitud del ángulo, es decir, de lado a lado, respecto del arco anterior. Una vez que tengo eso, la transporto sobre el arco que habría originalmente. Una vez que marco eso, queda definido el otro lado del ángulo entre el origen de la semirrecta y la intersección de ambos arcos que realizamos. Este ángulo que queda definido acá sería el congruente con el original, por lo tanto eso lo vamos a escribir así. Beta, que sería el original, es igual a beta prima. O sea, yo en este caso le puse letra griega, pero uno puede trabajar también con 3 puntos que pertenezcan al ángulo. Un punto del lado, el vértice y un punto del otro lado. Al igual que con los segmentos, podemos definir diferentes operaciones entre los ángulos. Vamos a suponer en este caso que nosotros queremos hacer la operación que implica la suma entre alfa más beta. Nosotros, para poder hacer esa suma, como nosotros no tenemos las medidas y en realidad nosotros no queremos ver cuánto suma, digamos, sus medidas, sino que queremos ver cómo sería el ángulo que se corresponde con la suma de ellos dos, digamos, un ángulo suma. Entonces, para eso vamos a transportar los dos ángulos consecutivamente acá. Para eso vamos a definir, primero voy a transportar alfa y luego beta, o beta y alfa, que es lo mismo porque en realidad la suma cumple la propiedad conmutativa. Pincho en uno de sus vértices, marco un arco, ese mismo arco lo transporto acá. Entonces vamos a hacer ese arco, que en realidad lo puedo marcar igual en los dos ángulos para que después no se me haga lío con tantas líneas. Pincho bien en el vértice, marco. El mismo arco en los dos ángulos y ese arco lo marco acá. Yo lo marqué completo, como va a ser la suma de estos dos, voy a necesitar un ángulo bastante grande. Entonces
marqué el arco completo. Luego voy a medir primero el ángulo alfa, o sea, su amplitud, de acá hasta acá. Marco la amplitud de alfa. Ahí queda definido el primer ángulo, que sería alfa prima. Y luego mido la amplitud de beta y la transporto, pero a continuación del ángulo alfa, es decir, que no lo mido desde acá, sino que lo transporto desde acá, desde donde terminó el ángulo anterior. Marco ahí, entonces trazo el otro ángulo que va desde el origen de la semirrecta y su lado pasa por la intersección de los dos arcos anteriores. Este ángulo que queda definido acá es el ángulo beta prima. Podemos escribir la notación acá. Alfa más beta es igual a alfa prima más beta prima. En realidad, si nosotros queremos escribir cuál es el resultado de la suma, sería todo este, que le podemos poner otro nombre o podemos poner directamente alfa más beta. O sea, el resultado de la suma de los dos ángulos va a ser todo este ángulo definido por este lado y por este. Vamos a suponer en este caso que nosotros queremos realizar una resta entre dos ángulos. Para poder realizar la resta entre dos ángulos debemos tener en cuenta que el primer ángulo tiene que ser mayor o igual que el segundo para que podamos hacer la resta, porque si no, no se podría. Para eso vamos a marcar primero la semirrecta sobre la cual, que defina, digamos, el semiplano sobre el cual vamos a trabajar con los ángulos resultantes. Vamos a transportar primero, como vamos a hacer alfa menos beta, en realidad beta menos alfa no lo podríamos hacer porque nos quedaría un ángulo negativo y por ahora nosotros no vamos a trabajar en eso. Para eso vamos a transportar primero el ángulo alfa. En realidad necesito transportar los dos, así que voy a marcar un arco sobre alfa, ese mismo arco lo voy a marcar sobre beta y ese mismo arco lo voy a marcar acá sobre donde voy a trabajar con los resultados. Una vez que tengo eso, mido primero la amplitud de alfa, que sería el primero. Mido alfa, ¿sí? Una vez que tengo esa amplitud, la transporto acá. Ahí quedaría definido el ángulo alfa, que sería en nuestro caso el ángulo alfa prima. Una vez que tenemos eso, vamos a transportar el ángulo beta. Mido su amplitud, así. Una vez que tengo eso, la transporto, pero como necesito hacer la resta, a este ángulo le tengo que restar el ángulo beta. O sea que yo como que quedan superpuestos para que después el ángulo resultante sea el pedacito que queda. Bueno, marco el otro ángulo, que en este caso sería este pedacito, sería el ángulo beta prima. ¿Qué es lo que ocurre acá? El ángulo resultante de la resta, o sea, si este es beta, perdón, si este es alfa y este pedacito es beta, si yo al alfa le resto beta, este va a ser el resultado de nuestra resta. O sea que este va a ser alfa menos beta. Luego podemos escribir la notación acá, que sería alfa prima menos beta prima. Y el resultado sería este que nosotros tenemos en rojito. Otra de las operaciones que nosotros podemos realizar con ángulos es el producto de un ángulo por un escalar. Nosotros vamos a considerar también, igual que como hicimos en segmento, que los escalares van a ser números naturales. Entonces, suponiendo que nosotros tengamos que hacer, por ejemplo, 4 por alfa, eso implica que yo tengo que sumar sucesivamente alfa 4 veces. Para eso, vamos a transportar consecutivamente este alfa 4 veces acá, como si hiciéramos la suma de alfa más sí mismo. Vamos a marcar un arco sobre el ángulo alfa. Una vez que hago eso, ese ángulo lo marco sobre la semirrecta que define el plano sobre el cual lo voy a transportar. Una vez que tengo eso, mido su amplitud, o sea, mido la amplitud de alfa y la transporto acá consecutivamente 4 veces en este caso, que es el número que nos indica el escalar. Si fuera 5 veces, lo transportan 5 veces. Si fueran 2, lo transporto 2 veces y así sucesivamente. Una vez que tengo eso, defino cada uno de los ángulos que son equivalentes, perdón, que son congruentes con alfa. Este sería uno. Este sería el otro.
este sería el otro y por último sería este. Lo que vamos a hacer es ponerle los nombres, este sería alfa prima, este podría ser alfa doble prima y este podría ser alfa triple prima. Entonces para escribir la notación puedo decir que 4 alfa es igual a alfa prima más alfa doble prima más alfa triple prima y me faltó uno que es el primero, que es este, que le vamos a poner alfa 4 prima. Todo este sería el resultado de nuestro producto. Al igual que como existe la mediatriz de un segmento, que es una recta que divide el segmento en dos partes iguales, existe la bisectriz de un ángulo, que es una recta que divide al ángulo a la mitad, o sea, en dos ángulos exactamente iguales. Para eso vamos a utilizar el compás. Nosotros vamos a abrir el compás, vamos a, suponiendo que nosotros tenemos el ángulo beta y necesitamos calcular su bisectriz. Para eso vamos a pinchar en su vértice, vamos a marcar un arco de lado a lado para poder identificar la misma distancia hacia cada uno de los lados. Una vez que tenemos esto, si queremos podemos abrir más el compás, es lo mismo. Y vamos a pinchar en la intersección del arco anterior con el lado y vamos a hacer un arco por acá al medio. Y lo mismo vamos a hacer pinchando en la intersección del otro lado. Entonces marco ahí. Y cuando yo una el vértice del ángulo con la intersección de los dos arcos anteriores, esa recta que queda definida es la recta bisectriz, que nosotros las podemos hacer en realidad como semirrecta, comenzándola desde acá, ¿no? Entonces vamos a trazar ahí, y esa sería la recta bisectriz de este ángulo, lo cual implica que el ángulo que queda determinado de este lado va a ser exactamente al ángulo que queda determinado de este lado, que a la vez van a medir la mitad de lo que mide el ángulo original.